Perdón por la interrupción a los que nos estaban viendo en línea. Tuvimos un problema acá de logística. Y bueno, tuvimos que cortar la transmisión, pero bienvenidos nuevamente los que están conectados, los alumnos que están en línea. Una disculpa y vamos a restablecer ya esta clase. No se han perdido de nada. Hemos hecho una pausa. Así que continuamos. Y justamente tenemos que, como dice Ramiro, ver qué es lo que nos motiva. De igual manera, hay personas fuera de la iglesia que no están sirviendo completamente dentro de la iglesia, que sí deben de asistir, que sí deben de participar de la iglesia, pero no están sirviendo del todo. Pueden tener a veces motivaciones más puras que muchos que estamos dentro de la iglesia. Al momento de que ellos hacen sus negocios para la gloria de Dios, para ayudar al prójimo, para sostener bien a su familia, para ayudar a las misiones, y pueden tener motivaciones más puras que muchos que lamentablemente están dentro de las iglesias, porque la cosmovisión, hermanos, no solamente afecta la forma en cómo piensas, la forma en cómo vives. De hecho, debemos decir que una cosmovisión es aquello que te lleva a vivir como vives. Tú puedes decir, yo creo esto, esto y esto. Yo creo A, B y C. Pero quizá tu manera de vivir totalmente nos comunica otra cosa. Como tú vives, eso es lo que tú crees, no lo que tú dices que crees. La forma en que tú vives revela realmente lo que tú crees, no lo que tú dices creer. Ese es tu compromiso de fe. Fíjate lo que dice estos autores, me encanta. Dice Walsh y Middleton, el libro que estamos leyendo, dice, una cosmovisión nunca es meramente una visión de la vida. Es asimismo siempre una visión para la vida. Una cosmovisión nunca es meramente una visión de la vida, es asimismo una visión para la vida, es decir, para vivir. En efecto, una visión de la vida, una cosmovisión que no guía a una persona, a una gente, a una forma de vida, no es una cosmovisión del todo. Nuestra cosmovisión determina nuestros valores, nos ayuda a interpretar el mundo alrededor de nosotros, separa lo que es importante de lo que no es, de lo que es de alto valor, de lo que es de valor inferior. Lo que dice Walsh y su compañero Middleton es que realmente una cosmovisión, si no nos lleva a vivir de determinada forma, no es una cosmovisión de todo. Una cosmovisión es aquello que determina nuestros valores, no solamente de una manera interna, sino visiblemente de cómo vivimos. Nuestra cosmovisión totalmente afecta la forma en cómo vamos a vivir. Si yo no creo que hay un Dios que demanda de mí obediencia, que demanda de mí justicia, que demanda de mí rectitud, si yo no creo eso, ¿cuál va a ser el resultado de mi vida? No me va a dar miedo robar, no me va a dar miedo sobrepasar los límites en cualquier ámbito, porque no hay un Dios que me juzgue. Si yo no creo en la vida después de la muerte, ¿cómo voy a vivir? Esta vida hay que llevarla a su máximo clímax y hay que experimentar todas las emociones y hay que experimentar todos los placeres, aun sean aberrantes para la sociedad, no importa, solamente hay esta vida, hay que vivirla. ¿Se acuerdan de la hermana Celia Cruz, no? Azúcar. ¿Recuerdan esa canción? Transmite totalmente la cosmovisión de una persona que no toma cuenta a Dios y la eternidad. Afecta bastante lo que tú crees en la forma en cómo vives. Y decíamos que había 4 preguntas que ya les he dicho que nos revelan de alguna manera si nuestra cosmovisión es sostenible, verdadera o incluso en que podemos confiar. Y número 1 decíamos que esta cosmovisión debe responder a la pregunta ¿quién soy? O ¿cuál es la naturaleza, la tarea y el propósito de los seres humanos? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Cuál es mi labor? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué nos explican la mayoría de teóricos hoy en día? Que nosotros somos la evolución de ciertas moléculas que fueron evolucionando, se convirtieron en seres vivos. Estos seres vivos más bien fueron evolucionando en otras especies de tal manera que llegó un momento en que el hombre está aquí y bueno, nosotros venimos de esas moléculas impersonales, venimos de la creación caótica sin ninguna razón aparente, pero increíblemente razonamos. Nos dicen que venimos de una creación
irrazonada o irrazonable. Sin embargo, los seres humanos razonamos. Eso me plantea muchas preguntas. Dice que venimos de una creación impersonal, pero poseemos personalidades. Eso me causa también muchos problemas. Nos dice que venimos de agentes amorales, sin moral, pero nosotros los seres humanos tenemos moral. Para mí, y quiero que ustedes lo vean y lo concluyan por su propio pensamiento, su propia razón, no por lo que dice Rafael Riveros. Para mí, el naturalismo, el evolucionismo, el secularismo no me explican nada acerca de esta primera pregunta. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Les voy a dar unas conclusiones preliminares, pero en este curso voy a explicar por qué es así, por qué lo creo así. Pero no creo que responda correctamente a esto. Hay otras religiones, hay otras filosofías que intentan responder, incluso mejor que el secularismo y el naturalismo, pero la mayoría de las filosofías modernas están ancladas al naturalismo y al secularismo. Entonces no puedes desprender de alguna manera las implicaciones del naturalismo en cuanto a esta pregunta. Para mí, el naturalismo, incluso el posmodernismo, no me explica esto. Ahora, la segunda pregunta, ¿dónde estoy? Es decir, ¿cuál es la naturaleza del mundo en la que vivo? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es la naturaleza del mundo en la que vivo? ¿Qué nos dicen nuevamente los teóricos modernos? Que vivimos en un mundo totalmente nacido del caos y que se dirige a su extinción. Ay, qué prometedor es esta premisa, ¿verdad? Vivimos en un mundo que no tiene sentido, no tiene razón, no tiene creador, no tiene propósito, pero encuéntrale significado a tu vida. ¡Wow! ¡Qué glorioso evangelio! Me causa deprimirme realmente esas posturas modernas, o posmodernas, mejor dicho. De que no tiene sentido este mundo, de que somos, incluso que nuestras emociones, nuestras palabras son reacciones neuronales. Sí, es algo cierto. Dicen muchos científicos que lo que decimos y lo que sentimos son reacciones predeterminadas por nuestras neuronas. Simplemente somos un robot que responde a de alguna manera, nuestros impulsos neuronales. Que sentimos lo que sentimos y decimos lo que decimos por eso. Para mí no me explica satisfactoriamente el por qué yo siento, el por qué yo digo, el por qué yo razono, el por qué yo puedo, incluso en esta clase, podemos razonar si hay un creador o no. Si venimos de un mundo sin razón, si venimos de un mundo impersonal, si venimos de un mundo que es causa de la nada y del caos, yo me pregunto por qué yo razono, yo me pregunto por qué yo tengo personalidad, yo me pregunto por qué quiero hallarle un sentido a la vida, si esta vida no tiene sentido, no tiene propósito y no tiene razón. Para mí es una incoherencia estas afirmaciones de que el mundo se creó de la nada, o bueno, yo creo que se creó de la nada, pero que hubo una gente que creó todo lo que vimos. Sin embargo, muchos dicen que esto se creó de una explosión sin sentido. Mas el cristianismo creemos, hermanos, que hubo un creador, que hubo un diseñador inteligente. Y digo, puedo presentar aquí algunos argumentos, pero bueno, la estética del universo nos lo revela, ¿no? Es como si tuviera esta computadora que, por cierto, se iba a deshacer en la semana pasada, ¿recuerdan? Es como si yo la tirara y de ahí surgiera un iPhone, una tablet y otra computadora. Sería muy chido, la verdad, me gustaría. Pero, hermanos, eso no es conforme a la razón, no es conforme a la lógica. ¿Qué va a suceder con la computadora? Se va totalmente a hacer un caos. Y lamentablemente ese es el mismo razonamiento que las posturas posmodernas nos dicen, y modernas, incluso de muchas épocas atrás. Nos dicen que el mundo fue creado justamente por esta explosión sin un creador, sin una mente detrás, y surgió todo lo que vemos. Hermanos, yo necesito tener más fe para creer eso que para creer lo que dice la Biblia. De verdad, sí. Así es. Exactamente, no hay excusa. Así es.
Ujú, ujú. Pero, Adriana, aunque no hay excusa, hemos encontrado excusas. Es inexcusable de que hay una mente detrás de todo lo que vemos, pero hemos hallado excusas que son pensamientos, filosofías que hemos creado como seres humanos. Recuerdan también Romanos 1:18 que dice, porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e impureza de los hombres que detienen la verdad con su injusticia o suprimen la verdad con injusticia. ¿Cómo la suprimimos? ¿Cómo suprimimos esa verdad que Adriana nos ha dicho que la deidad de Dios, la revelación del poder de Dios y de todos sus atributos se hacen claramente visibles en la creación? Bueno, la suprimimos cuando creamos filosofías, pensamientos que quieren negar eso con absurdos como premisas. Es un absurdo. A lo mejor soy muy duro para todos los que no creen en el cristianismo, pero es un absurdo el de creer que una mente impersonal o que un caos, algo impersonal, algo que no tiene razón amoral, ¿verdad? La nada, de la nada se creó. Wow, yo necesito tener mucha fe para creer eso. Quiero que entiendan que el cristianismo necesita, en un sentido, menos fe para creer en un creador. No, es una clase, parece una clase de apologética, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, pero no es una clase de defensa de la fe, todavía no vamos a ver eso. Pero la segunda pregunta es esa, ¿dónde estoy? ¿Cómo se creó el mundo? Y bueno, estos teóricos nos dicen, los evolucionistas, los secularistas, los naturalistas nos dicen, bueno, que se creó de la nada justamente, y así como los que son, si han estudiado física o son físicos, se darán cuenta cómo las leyes de la naturaleza tienen una exactitud tremenda. Sin embargo, estas personas nos dicen que esto se creó de la nada. Cuando la distancia de la Luna a nuestra Tierra, si no es exacta, pereceríamos. Si no girara el eje de la Tierra como gira, pereceríamos. ¿Quién pudo haber alineado todo esto de una manera perfecta? ¿La nada? Solo Dios. Estas posturas no nos explican satisfactoriamente dónde estamos, el mundo en el que vivimos. Pero tres, ¿qué está mal? ¿Cuál es el problema básico, obstáculo que me impide lograr mi realización? Es decir, ¿qué es lo que está mal? Y bueno, el naturalismo, el secularismo nos dice que está mal por las decisiones que tomamos, pero incluso el responder la pregunta ¿qué está mal? Para un naturalista, un secularista, es una contradicción porque no tienen ellos base para decir lo que es bueno y de lo que es malo cuando rechazas a Dios y su ley. No tienes base. No tienes base. Si somos solamente un cúmulo de moléculas irrazonables, impersonales, ¿de dónde sacamos lo que es bueno y lo que es malo? Si el relativismo existe, si no hay absolutos morales, verdades morales, entonces yo ¿cómo le puedo decir a un ladrón que está mal lo que hizo? Porque para él puede decir, para mí es bueno robar. Y esa es mi verdad, respétame. No podemos sostener eso, no podemos vivir así. Si vivimos así completamente, la creación se destruye en un momento muy corto, en un tiempo muy corto. Estas filosofías, como hemos de explicar, no responden correctamente a lo que está mal, como el cristianismo sí lo responde. Pero también, número 4, ¿cuál es el remedio? ¿O cómo es posible franquear este obstáculo para mi realización? Perdón, eso lo dije en la pasada, pero es justamente en esta. ¿Cómo encuentro la salvación? ¿Cuál es el remedio? Y bueno, el remedio para la mayoría hoy en día es vive y deja vivir. Busca tu máxima realización en esta vida, porque es todo lo que hay. Busca ser tú, busca tu máxima versión de ti mismo. Y muchos cristianos, incluso disfrazados con Javif y otros, dicen amén a estas posturas. Hermanos, no. Nuestra realización no está en ser la mejor versión de nosotros mismos. Nuestra realización como cristianos es ser más como Cristo. Más como Cristo. Y estas posturas no pueden responder satisfactoriamente a estas preguntas. Espero que me vayan siguiendo en cada clase para responder a esto, pero la cosmovisión cristiana, desde la Biblia, nos afirma, nos da respuestas, exactas, satisfactorias y más que satisfactorias para estas preguntas que acabamos de hacer. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿quién soy? ¿Qué nos dice la Biblia de quiénes somos los seres humanos? Somos criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué implica ser creados a imagen y semejanza de Dios? Que de alguna manera Dios
De alguna manera somos un reflejo de lo que es su imagen, de lo que es incluso su personalidad. ¿Te has preguntado por qué razonas? ¿Por qué sientes? ¿Por qué piensas? ¿Y por qué haces o ejecutas lo que piensas y sientes? Porque Dios tiene una razón, Dios tiene un entendimiento, Dios puede accionar su voluntad conforme a su palabra, y Dios también tiene emociones en un sentido. Y no voy a meter en el terreno teológico que algunos dicen que no, Dios no tiene emociones. Bueno, lo que la Biblia nos revela es que Dios ama, Dios tiene ira, y no sé cómo entonces llamarla eso, si no son emociones o emociones divinas. Pero tú tienes sentimientos, tú razonas, tú tienes una personalidad porque tú fuiste creado a imagen de Él, a imagen de Dios. Para mí eso es lo más lógico que yo pueda entender, que yo razono, que yo pienso, que yo siento, porque fui creado a la imagen de Dios. Y es más, hermanos, esta realidad es la que nos debería llevar a empujar a defender los derechos humanos. Ok, ¿por qué yo voy a defender a los huérfanos? ¿Por qué yo voy a defender a las viudas? ¿Por qué yo voy a defender a los hermanos de color? ¿Por qué yo voy a defender a los marginados? Porque ellos, al igual que yo, aunque yo tenga, no sé, que pertenezca a una clase social alta, aunque yo sea una persona educada, estoy hablando en términos generales, no me estoy poniendo como ejemplo, aunque yo sea lo que sea, hermanos, yo veo en ellos la misma imagen de Dios que hay en mí. Entonces eso me lleva a ayudarlos a defender sus derechos. Si no está esta realidad de que fuimos creados a la imagen de Dios, yo le pregunto a todos los Black Lives Matter, entonces ¿por qué los defiendes si no hay un estándar que te diga que ellos son más valiosos que tú? Si crees realmente el naturalismo, el secularismo, no hay fundamento, no hay base sólida. Incluso Sartre lo dice, este filósofo, este pensador dice él, deberíamos buscar ser buenos, deberíamos buscar ser morales, pero debemos de comprender y debemos de confesar que no tenemos base para esto. Lo dice uno de estas personas que cree lo que acabo de decir. Sin embargo, el cristiano sí tiene base sólida para creer que es imagen de Dios. Y eso explica el por qué pensamos. Eso explica el por qué razonamos. Eso explica por qué procedemos como procedemos. Y también la pregunta, ¿dónde estoy? ¿Cómo es el mundo en que me rodea? Bueno, creemos que el mundo que nos rodea es creado por Dios. Y cuando Dios creó todo esto, dijo que era bueno. Sí. Perdón. En el caso de creados a imagen de Dios, en el principio nos habla de que fuimos creados a imagen de Dios. Sin embargo, en la naturaleza ya caída de Adán, en el 5:3, que se vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. O sea, ya no habla de la imagen de Dios, habla conforme a la imagen de Adán, que era ya en ese momento una imagen caída. Esa parte como que no me queda clara. Seguimos siendo la imagen de Dios. Seguimos siendo imago Deo, seguimos siendo imagen de Dios. Y ahorita precisamente va a tocar en el segundo punto eso, no de la imagen de Dios, pero de la caída. Seguimos teniendo la imagen de Dios en nosotros, pero obviamente la caída afectó completamente de alguna manera, no me gusta usar mucho la palabra, pero el potencial que el hombre tenía en el principio. Es decir, ya no podemos amar a Dios si no estamos en Cristo. O sea, fuimos creados para amar. Esa es una verdad. De hecho, buscamos amar. Pero buscamos, lamentablemente, después de la caída, amamos cualquier otra cosa, pero aborrecemos al Creador a causa del pecado. Sin embargo, aún vemos la imagen de Dios en nosotros. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántas civilizaciones han existido y se han creado estructuras preciosas, palacios hermosos? Dios aún le dejó el razonamiento al hombre y la creatividad. A mí me encanta ver el universo y sencillamente veo, no sé, por ejemplo, nuestra galaxia, y para mí se me hace preciosa. O sea, como alguien como Dios tuvo este ingenio de hacer una galaxia como la de nosotros. No sé si han visto no sé si es una nebulosa, el ojo de Dios, que parece un ojo realmente azul de dentro y un contorno como naranja, color fuego, no sé cómo describirlo, y digo, wow, esto proviene de una mente. Y vemos estructuras, vemos palacios, vemos creaciones, y Dios aún dejó la imagen del hombre en eso, en la razón. Ahí vemos personas que no
aman a Dios, pero que se sacrifican por su familia. A pesar de la caída, vemos la imagen de Dios distorsionada, lamentablemente, Ramiro. Y justamente es lo que nos explica estos 4 principios que les acabo de dar. Dios nos creó, pero el hombre cayó. Y aunque la Biblia nos explica la naturaleza de la creación, de que la creación fue creada para la gloria de Dios, Salmo 19 nos dice, los cielos cuentan la ¿qué? La gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación nos grita. La creación, como dice Martín Lutero, nos predica que hay un creador y que ese creador es Dios. Pero también la Biblia nos dice que la tierra fue sometida a vanidad a causa del pecado. Lo vimos en Romanos 8, ¿cierto? Toda la creación, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo en este momento? Está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Porque la tierra, aunque fue creado por Dios, por la caída del hombre, que fue el que debería ser el encargado de administrar y ser el mayordomo de esa creación, como su cabeza representante, cayó en pecado él, sufrió las consecuencias del pecado él, pero también la creación que le fue confiada de parte de Dios para el hombre. Y de ahí que existan terremotos, de ahí que existan desastres naturales, y podemos decir que son antinaturales, porque según el orden de Dios, todo era perfecto. Después de la caída, lamentablemente, no solamente la creación sufre una distorsión, sino que también el hombre en su corazón sufre esta caída de que no amamos a Dios, aborrecemos a Dios. Y no tiene que ver con un asunto intelectual, tiene que ver con un asunto del corazón. Salmo 14 dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. No lo dice en su mente, porque la creación da testimonio de que hay un creador. Incluso dice Romanos 1 que internamente sabemos que hay un Dios. El sensus divinitatis, como decía Juan Calvino. Pero como odiamos a Dios, no queremos amarlo. No porque no haya pruebas suficientes, sino porque no deseamos amarlo de nuestro corazón. Y esa es de alguna manera, una consecuencia de la caída. Es una consecuencia de la caída. Eso es lo que nos dice. Y responde a la tercera pregunta. ¿Qué está mal? Bueno, está mal que el hombre cayó en pecado y los problemas que vemos y las situaciones que vemos alrededor es una consecuencia del mal. Pero también vemos en estos principios que no solamente se nos habla de la creación, de la caída, sino también de la redención. Y ahí resuelve el problema, Ramiro. Ahí resuelve nuestro problema. Nuestro mayor problema, hermanos, no es el gobierno. Nuestro mayor problema no es lo que está fuera de nosotros. Nuestro mayor problema no son los demás. Nuestro mayor problema, ¿cuál es? Nuestro propio corazón. Nuestro mayor problema no es la pobreza. Nuestro mayor problema no es la riqueza. Nuestro mayor problema es nuestro propio corazón que está infectado del mal. ¿Qué está mal en el mundo? La cosmovisión nos explica que está mal la caída. Pero el cristianismo nos responde también la cuarta pregunta. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es la salvación? La salvación se encuentra totalmente en Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y una pregunta que no agrega Middleton ni el otro autor, Walsh, es la pregunta, ¿y cuál es el fin de todas las cosas? ¿Qué sigue después de la muerte? Yo agregaría esta pregunta. Una cosmovisión debe de responder esta pregunta. ¿Qué después de la muerte? ¿Qué después de esta vida? Y el cristianismo, el cuarto principio, nos dice que hay una restauración. El cristianismo responde que no, hermanos, esta vida no es tu mejor aquí y ahora. Esta vida te está dirigiendo a una vida mucho mejor. Si eres cristiano, deberías alegrarte. Si no eres cristiano, deberías temer. Porque aquellos que somos cristianos creemos que seremos resucitados con Cristo y viviremos eternamente con Él. Pero los que no creen en Cristo, lamentablemente perecerán en la perdición eterna sin Dios y sin bondad de Dios, sin Cristo. Eso creemos nosotros los cristianos. No sé si tú lo crees. ¿Cómo sabes que si tú crees esto? De todo lo que acabo de decir. Reflexiona en cómo vives. No quiero que vayas a tus notas y veas, sí creo en esto. No. Haz una pausa y pregúntate y reflexiona cómo estás viviendo.
¿Estás viviendo incansablemente para buscar tu máxima satisfacción en este mundo? ¿Estás actuando en tu trabajo como si no hubiese Dios, justicia, bondad y también juicio? ¿Cuáles tus deseos cada mañana? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Piensas en la eternidad? ¿Piensas en el Creador? Esas son preguntas que revelan lo que tú crees realmente. Solamente en Jesucristo, mis hermanos, tenemos una esperanza segura. Solamente en Jesucristo tenemos una cosmovisión que nos lleva a descansar, mis hermanos. Que el Señor les bendiga, nos vemos en la próxima clase. Y bueno, estudien su capítulo 1 nuevamente. Todavía no vamos a entrar al 2 de lleno, pero estudien bien el primero y si quieren el 2 también, ¿vale? Que el Señor les bendiga, hermanos. No, ¿de qué, hermanos? Ahí está.